al aire. Buenas noches, siendo ya casi las 7 en punto de hoy, jueves 30 de octubre de 2025. Damos inicio a un programa más de crónicas agropecuarias por Radiola Online, radio hecha desde la cumbre en el Valle del Cauca y hoy con un invitado muy pero muy especial. Ya llevaba yo varios, bueno, no meses, pero sí varios días detrás de él de poderlo tener acá al aire con nosotros, pero pues se nos atravesó un tema técnico primero de nuestra plataforma que ya les he contado lo que ocurrió. Después me pegó esa bendita viral que creo que están dando por todo Colombia, pero ya hoy, por fin, está con nosotros David Ben Amy de la organización, el director de la organización Azocáñamo de Colombia. David, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Andrés, buenas noches. Sí, señor, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá, como siempre, muy dispuestos a seguir en esta ruta de sensibilización y concientización al respecto de lo que significa el cáñamo industrial y todas sus componentes, beneficios que nos trae en esta propuesta también que estamos logrando desde Colcáñamo, Azocáñamo y Colombia. Sí, señor. Bueno, y veo aquí en tu reseña que empezaste con este cuento, por lo menos a manera, pues, digamos, formal, empresarial, gremial, en el año 2016. Empezaste a hacer como los primeros pinitos tocando este mundo del cáñamo. En 2017 veo que hiciste dos talleres enfocados en el cáñamo con el título de La planta que salvará al mundo. Entonces la pregunta digamos, yo quisiera remontarme un poco a lo que es la historia tuya en el agro, pero antes del cáñamo. ¿Qué venías haciendo antes del 2016 y después por qué te pica ese bichito del cáñamo? Excelente, excelente apreciación. Bueno, mi tema siempre fue la tecnología. Yo tengo ya como unos 20, 25 casi años de trabajar en todo lo que es importación de hardware y ventas de equipos de alto rendimiento en el famoso lugar aquí en Colombia que se denomina como Unilago, Ah, ok, en, en Bogotá. en Bogotá. Entonces, la situación del cáñamo fue porque, o del cannabis más que todo en este momento, cuando salió la ley 1787 en el 2016, pues como un emprendedor yo dije, pues hombre, cannabis de Colombia para el mundo, esto es un hit comercial. Entonces ahí fue cuando empezamos como a hacer antecedentes y buscar toda la situación de qué era el cáñamo industrial y resulté metido del cannabis, resulté metido en el cáñamo porque pues estos son los antecedentes y resulta que de aquí es de donde viene la tesis de poder empezar a sensibilizar a la población de que la planta no es la planta que mata, sino es la planta que puede salvar al planeta. Entonces, esto fue muy interesante hablarlo comercialmente, mercadotécnicamente, y se estructuró un planteamiento, obviamente desde ese punto de vista, también tendiendo pues esta disposición social y de reconocimiento de esta planta como una planta que puede obviamente sacar infinidad de líneas productivas y que puede hacer una gestión muy importante en este momento, hablando de la bioeconomía, es la biotransición. Entonces, ¿cómo hacemos la bioeconomía? Pues con una biotransición. Entonces, ¿para qué? Para formar unos biobasados. Entonces, ahí ya hablamos de bioeconomía, ¿no? Bueno, tiene más alicientes, pero pues empezando desde allí. Entonces, pues yo me metía al agro, pero yo me voy por la parte tecnológica de hablarle de IoT, de tecnología 5.0, ya porque tenemos un diseño de unos bots dentro de la plataforma que ayudan al campesino a tomar esta data que se está recibiendo en el campo para poder, obviamente, formular estadísticas futuras. Entonces, ya no estamos en un tiempo de poder actuar después de que pase el error, sino de predecir el error antes de que pase, ¿no?
Oiga, Entonces, interesante, o sea, explícame un momentico o explícanos ese modelo, o sea, ese tema de los bots es una forma de monitorear lo que está pasando con el cultivo en tiempo real. sí, no solamente los bots, el bot es tecnología 5.0 que habla al respecto de poder entender una retroalimentación que le está haciendo usted a toda la cadena de datos, ¿sí? Porque hablamos que en Colombia, que es el proyecto que estamos generando con Azocáñamo, Colcáñamo, varias empresas, las instituciones académicas y parte del gremio, el SENA también muy involucrado, estamos hablando de una plataforma que nos suministre unos datos, no solamente de estos bots que son los que van a interactuar, digamos, con el agrícola en campo, Ajá, con el cultivador, sino también tienen otras atestaciones que vienen siendo de la IoT. La IoT es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas son sensores que nos miden humedad, CO, captura CO2, nos miden temperatura, nos miden el nivel del nitrógeno, nos miden ciertos factores que esos factores bien involucrados, pues dentro de la cadena de valor, los podemos tomar al final para poder gestionar lo que son los bonos verdes. ok, tema interesante también, ve aquí van saliendo varias cosas pues que no estaban como dentro del plan inicial, por eso es que me gusta a mí no planear mucho los programas porque no pierde uno la capacidad de sorprenderse. Venga, entonces en el 2018 arranca el tema, veo aquí que con otras 17 empresas del sector del cáñamo arranca el tema de Azocáñamo. El cannabis en general, correcto, sí Ah, señor. ok, o sea, no solamente empresas productoras de cáñamo, sino de cannabis también. Sí, tenemos también empresas en este momento que trabajan en esa línea de la flor. Bueno, yo recuerdo que en ese momento, año 2018, unas personas conocidas, pues porque he manejado el tema agrícola los últimos 20 años, entonces me invitaron a su proyecto de cannabis acá en el Valle del Cauca, como no tanto para dar una asesoría, sino un concepto sobre el tema de nutrición de plantas. Sí, Y estuve visitándolos, un proyecto muy grande, los números me parecían monstruosos, no tanto en temas de inversión, sino en temas legales, o sea, a mí me dejó muy sorprendido en ese año 2018 los números de los que me hablaban ellos por concepto de licencias ante el Ministerio X, Y, Z y todo el poco de arandelas que había que tener para operar. Y empecé a ver que pasado el tiempo, muchas empresas que arrancaron pues con mucha inversión, con mucho ímpetu, se fueron quebrando. ¿Qué pasó con ese tema? No, y no sé si también ese tema golpeó a la industria del cáñamo o solo la del cannabis. vivido total. Entonces, venga, le cuento rápido la historia. Imagínense que una vez estaba en la oficina y me llegó una señora eh, que venía representando a la Bolsa de Bogotá Ajá, y me dijo, David, necesito comprar licencias de cannabis. Eso fue la primera corrección que yo le hice a esa señora, me acuerdo yo. Y yo le dije, no, las licencias no se pueden comprar porque son intransferibles. Lo que se puede hacer es mirar y comprar las acciones o la empresa como tal. Bueno, claro. entonces el tema, mira cómo viene siendo también es un tema de especulación. Era porque algunas personas ya en Canadá sabían que no había pasado la ley, pero ya sabían, mira lo importante de la información privilegiada, ya ellos sabían que iban a legalizar el cannabis en Canadá. Entonces, cuando supieron que iban a hacerlo, se votaron para Colombia porque Colombia tiene, perdón la expresión, una chapa, una fama muy, muy grande a nivel internacional, pues de ser uno de los mejores productores de todo este tema de psicoactivos, ¿correcto? Ok. Bueno, entonces, o de plantas eh, que podemos hablar de enteógenos. Bueno, entonces Colombia, pues, ¿qué fue lo que hizo? Pues hacer una ley, ¿sí? Pero no muy completa. Entonces, conformó también un problema también de contexto de la formulación.
Entonces no se sabía bien qué era lo que había, se sabía que se iba a seguir corrigiendo de ahí para adelante, de la 1787 salió la 613. Entonces, en ese despelote llegaron unas empresas acá a comprar en millones de dólares estas licencias y yo veía esos millones, yo decía, esto por Dios, este baile, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque no, yo no le veía, digamos, una razón de Sí, ser. no, no se le veía piso. No, si no había de pronto de dónde empezar. ¿De dónde empiezas tú, que eres agricultor, Andrés, en el agro? ¿De dónde empiezas? Tierra y semilla. La semilla, correcto. Y si no hay semilla, ¿sí? Que constate, digamos, una cadena productiva dentro de una empresa, ¿tú qué estás comprando? Un papel, Sí. un documento, ¿sí? ¿Y de dónde venía, digamos, toda esta especulación? De unos shark, de unos tiburones que estaban inflando una bolsa internacional, unas acciones en la bolsa internacional, para poder, obviamente, desde allí especular. Eso fue castigado, no sé si tú sepas. No, no sabía. Sí, eso fue, no vamos a hablar de quiénes fueron, pero eso fue castigado, eso le dijeron, no señor, eso no se hace. Pero vení, esos tiburones afuera de Colombia, me imagino. No, de Colombia Ah, y de Colombia. de Colombia, pero ese ritmito lo empezó otra gente también en México. Ok. Digamos que eso no lo estaba haciendo solamente grupos colombianos, sino también otros grupos internacionales ya. Entonces, esto lo que hicieron fue también, oiga, miren estos cómo están ganando plata, nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Haga de cuenta, más o menos. Upa. Bueno, entonces ahí el tema fue que, al final de cuentas, eso que tú me estás diciendo, de esos números, eso fue la especulación. Los números de las tablas dinámicas, de todas estas formulaciones de escenarios, de que usted invertía, pero ganaba $1.000.000 en una siembra, entonces con unos datos de unos precios que obviamente no se tuvieron en cuenta, que una demanda de esto pues también se iba a incrementar la oferta, entonces se incrementa la oferta de CBD en Estados Unidos, pues ellos ¿qué hacen? Pues producir, sacan nuevas plantas, nuevas genéticas de cáñamo, que cuando yo entré a este mercado no existían, eso fue, digamos, en el transcurso de todos estos 10 años, 8 años que llevamos, fitomejoran plantas y empiezan a sacar plantas al exterior con uso, producción de CBD, ¿sí? Esas plantas, digamos, son recientes. Entonces, hoy hay ya una generación de plantas, un genotipo que nos hable de biomasa de CBD. ¿Sí? Esas son plantas de trabajos de fitomejoramiento para poder lograr, digamos, cómo recolectar desde la misma base, desde el mismo tallo, una planta que pueda ser picada al mismo tiempo que se cosecha. O sea, se cosecha, se manda de una vez picada a un camión que lo está recolectando al lado, transversalmente, y llegan obviamente a los laboratorios y la extraen el CBD, Sí. ¿sí? Hacen el proceso de extracción. En diferencia a lo que el cáñamo industrial, hablando uso fibra y grano alimenticio, pues nos relatan, ¿no? Porque pues hablamos ya del que, empezando de que estas otras plantas son solo hembras, estas son diódicas, machos y hembras, entonces tenemos ahí producción de semilla, grano, tenemos producción de fibra, esta se descorteza, entonces ahí hay un tema de separación de fibras y no la podemos picar desde un principio, ¿no? Entonces, Te hago una pregunta sobre el cáñamo y es, ¿la planta tiene algunas variedades que pueden llegar a ser psicoactivas o ninguna? no, mira, eso que tú estás diciendo, te voy a decir algo, no te quiero confundir, pero te lo voy a Ok. decir. Te voy a decir esto porque imagínate que el cáñamo que había naturalizado en Colombia, que encontramos en Colombia, el que estaba acá, sí, preexistente, que se llama, digamos, en la ley, lo encontramos acá, pero con unos altos valores de THC. ¿Por qué? Porque pues como esa planta era ilegal, ¿sí? Digamos, la planta que quedó por ahí volando, pues ¿qué fue lo que hizo? Polinizar a otras plantas de la industria del cannabis psicoactivo, que fue lo que quedó obviamente debajo de cuerda ilegalmente. Entonces, ella, pues, ¿qué fue lo que hizo? Subió el THC. Entonces, cuando tú vas a referirte de plantas preexistentes en Colombia, naturalizadas de Colombia,
están ya pasaditas del 1% de THC. O sea, esas no nos sirven. Fue un trabajo que se hizo con el Ministerio de Justicia, identificando toda esta situación. Ellos fueron a una mesa técnica para decir, utilicemos las semillas de cáñamo en Colombia, están subidas de THC, pero entonces eso involucraría también a pedirle permiso a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para poder hacer siembras de cáñamo. Eso sería una locura. Claro. Entonces, inviable toda esta situación. Entonces, por eso es que nosotros, de todo este trabajo, pues hemos llegado a una finalidad, que es la que de pronto más adelante hablaremos, que es la importación de semillas de Asia para poder, obviamente, suministrar a gran escala material genético que puedan, obviamente, suministrarse a una línea productiva que pues si se entiende muy bien, una línea productiva refiere a una maquinaria industrial y eso quiere decir que necesita mucho insumo para no parar nunca. O sea, estas máquinas están preparadas para estar trabajando 24/7. Entonces debe tener altos niveles de insumo. Bueno, yo te hago una pregunta y es pensando uno siempre en emprender. ¿Es viable en este momento, y hablemos de agricultores pequeños, sin músculo financiero muy grande, es viable soñar en emprender en cultivos de cáñamo o es algo en este momento, dada la legislación, dado, digamos, todo el hoy, es algo que sí o sí necesita grandes capitales? Pues Andrés, cuando tú me preguntabas anteriormente también de que se había afectado al cáñamo, toda esa especulación, sí, desgraciadamente afectó y afectó, y lo uno con esta pregunta porque imagínate que para nosotros no es tan complejo como lo era certificar y producir cannabis medicinal, es mucho más económico. Es más viable sembrar una hectárea de cáñamo que una hectárea de cannabis medicinal. Pero ahorita todo ese coletazo nos dejó un grupo de inversionistas ya rezagados, ya que no quieren, resulta que ya no hay intención de tener apoyo a nada que ver con cannabis. Entonces ahí otra vez el cáñamo, otra vez estando un poco perjudicado por su hermano natural, que es el cannabis psicoactivo. Entonces, bueno, aquí lo que estamos nosotros es guerreros impulsando y te cuento, a ver, yo soy comercial, amigo Andrés. Entonces, el tema es también tú cómo puedas pintar la venta de un producto biobasado. La idea es que todo se lleve bajo un contexto de regeneración, de medio ambiente, de biotransición. Entonces, eso también hay que ver el mercado, ¿no? Comercialmente, entendemos que desde el 2026 empieza una norma en Europa que es que si no tiene trazabilidad y no es orgánica, no le compran. Entonces, o no es que no le compren, sino no entra a algunos mercados privilegiados, digámoslo así. Entonces, usted hoy en día, con esta revolución de la información y el conocimiento, por eso es que nosotros tenemos dentro de este ecosistema también a grandes expertos de la agroecología, donde nos han demostrado cómo ya con experiencia propia aquí en Colombia tienen cultivos de café de más de 130 hectáreas en diferentes regiones. En el Cesar hay en una finca 300 con agroecología. Entonces, son cosas que hoy hay que entrar a reconocer, digamos, los saberes ancestrales al mismo tiempo. Usted entiende, por ejemplo, los muiscas, aquí habían más de 30.000 muiscas, ellos cómo se alimentaban, que químicos ni que nada. Entonces ellos, y fuera de eso, tenían una situación aquí, dificultad, que era que esto era agua, Bogotá era un lago. Ellos sembraban en balsas encima del lago. O sea, mira lo que te quiero decir. Hoy la ciencia aprueba todas estas prácticas de la agroecología, de los saberes ancestrales en general, para poder hoy en día también tener nosotros en cuenta todo esto y poder retroalimentar esta cadena de valor y ya no se escucha, que ya no se escuche como si fuera un romanticismo, sino que es una realidad que se debe implementar en el campo. Hay varios formuladores a nivel académico que me he encontrado que hablan exclusivamente del químico porque eso es lo que ellos conocen.
no comprende nada, absolutamente nada más. Entonces, pero también salvo a otras instituciones académicas que están planteando ya un cambio en el reconocimiento de la agroecología, ¿no? Entonces, ¿para qué seguimos haciéndole daño al planeta utilizando químicos? Entonces, bueno, ahí nos fuimos por otro lado, pero la idea es como ir avanzando, ¿no?, en todo este proceso que se está logrando. No sé, Andrés, si estamos bien por ahí. Sí, estamos bien, pero la pregunta, bueno, digamos que el dato, o no dato, sino digamos cuál es tu apreciación. ¿El pequeño agricultor puede aspirar a realizar un proyecto de cáñamo? Es que yo veo que, por ejemplo, y no, estoy pensando en mi situación, en mi posición. Yo tengo una finca pequeña, en este momento produzco derivados lácteos de cabra, pero sé que el cáñamo es muy buena alternativa para alimentación animal. O sea, es lo que he leído Es que, mire, qué pena, de pronto no le terminé bien la idea. Y siendo comercial, usted puede encajar el cáñamo en infinidad de procesos, infinidad de procesos. Entonces, digamos que vuelve y juega esta situación de Colombia, teniendo esa imagen de buena productora de esta planta. Entonces, usted pone el sellito de cannabis a una leche o un queso que fue alimentada de este forraje que se está, obviamente, hoy en día teniendo en cuenta la economía 360 en aprovechar absolutamente todo lo que produce la planta. Entonces, ese forraje no se bota y ya se le está dando a bovinos, a caprinos, obviamente, y adivine qué hace. Mejora la producción de la leche. Ok. O sea, la masifica. ¿Sí? Eso ya lo estamos testificando. No sé si su merced ya sepa que en Estados Unidos ya la semilla de cáñamo es valorada un alimento animal para las gallinas porque ponen unos huevos con altos niveles de omegas 3 y 9. No sabía, pero interesante. O sea que digamos que se viene, o sea, vuelvo como a la tesis. O sea, digamos, hay un tema interesante ahí. O sea, no pensando en venderlo, porque seguramente venderlo y sacarlo de la finca puede traer hoy por hoy, algún lío legal o algún tema legal. No sé si es así o no. Sí, sí. Pero para procesos internos eh, está sujeto a la misma regulación de la planta del cannabis, que solamente puedes tener 19 matas, no más de 19 porque ya te pueden molestar. No nos enredemos porque ya te iba a hablar de dos, pero te metiste en una tercera que es la ley 30. No, esa ley 30 es como más que todo para el uso autoconsumo, se llama esa. Ok, Autoconsumo, eso no es comercial en absoluto, esa simplemente es que usted tiene potestad por medio de esa ley a sembrar su consumo, ok. su consumo personal. Para fines Obviamente recreativos, me imagino. consumo personal, no simplemente recreativos, porque hay permisos antes de estas leyes en Antioquia, por ejemplo, de fundaciones donde tenían permisos para producir cannabis medicinal Ah, para ok, los niños epilépticos, por ok. ejemplo. Pero ¿Sí? entonces solo 20, pues solo 19 matas. Solo 20 planticas en el uso autocultivo, Ok. correcto. Mm. Entonces en el tema del cáñamo, ¿cómo funciona el tema ahí? El tema del cáñamo está un poco complejo en este momento. ¿Por qué? Pues porque hay una ley. Ya, a ver, se están abriendo brechas, ya estamos aceptados en el INVIMA como producto final Ajá. alimenticio, ya hay productos con INVIMA, eso es un gran adelanto, porque esa pelea la hemos tenido desde el 2017 para poder, obviamente, poderle decir al INVIMA que la semilla de cáñamo no incurre con ningún tipo de cannabinoides y ella lo que tiene son ácidos grasos y omegas y hierro y tiene mucha proteína. O sea, no tiene nada que ver con psicoactividad, Ok, ¿cierto? Entonces, eso fue un gallo, la verdad. Pues eso estamos desde hace rato dándole insumos, códex alimenticios internacionales para que ellos se puedan referenciar. Y bueno, hasta que hace poquito, no hace menos de un año, hace un año, empezaron a darle los registros sanitarios a empresas con productos alimenticios ok, con base a aceite o semilla de cáñamo. ok, ¿Correcto? Bueno, entonces, hablando de la ley, esto fue lo que empezó, esto fue la 1787, ¿no? Que después
se promulgan las 613, el contexto de cáñamo no industrial, porque en la 8717 se habló por todos lados de medicinal, pero nunca de industrial, entonces se pidió una aclaración al respecto y obviamente ya en un decreto posterior que fue el 613 se denota obviamente ahí ya el cannabis no psicoactivo también como parte de toda esta inclusión de todo este material vegetal, de todo este de todo este genotipo completo, entonces, de esta variedad completa. Entonces, llega eso se llama, eso es la UTL de Serpa, de Horacio Serpa, yo le digo Junior. Entonces, llega y salen con un tema de un industrial, de un empresario que se llama Nicolás, un buen amigo, lo tengo en aprecio porque él logra con esta UTL entrar una ley que se llama la ley 2204, ¿sí? La ley 2204, que es la que nos habla donde el cáñamo ya no tiene licencia, ¿sí? Nosotros somos observadores de esta ley también en temas de porcentaje de THC. Eso fue un problema porque nosotros ya teníamos una ley 1780, una 613 que nos hablaba de un porcentaje máximo del 1%, de THC. Y en esta ley la querían bajar otra vez al 0.3 porque eso es lo que está en Estados Unidos. Entonces sale la 2204 en el 2022, exactamente, hace ya 3 años. 3 años. ¿Sí? Pero entonces se queda en el olvido, en stand-by, ahí, no hacen nada porque pues obviamente después de haber sacado una ley, sacan un decreto posterior con toda esta resolución técnica para saber cómo se debe efectuar todo este manejo de esta ley, ¿cierto? Pero no la han sacado. Entonces nosotros ya estamos hace un rato mandando derechos de petición, estamos a punto de mandar una acción de cumplimiento ante un juez, pero lo que nos tiene parados es que entró otro personal, porque ese es otro de los problemas que hemos tenido a través de todo esto, es que entra y sale gente y entonces vuelve para contarle todo el cuento a esta nueva persona. Entonces estamos en ese proceso de contarle el cuento a esta nueva persona de la Secretaría de Minagricultura, que es también parte de los que van a llevar el proceso de esta ley 2204. O sea, se le saca, o sea, la potestad la tienen en injusticia, pero hay un acompañamiento directo del Ministerio de Agricultura. Obviamente ellos son los que promueven y están participando de la cadena productiva de los productos agropecuarios pues, del país. Entonces, entre ellos el cáñamo industrial. Entonces, esta persona nos está contando ya que vienen algunos cambios, suben el porcentaje en esta actualización, llamémoslo así, de esta ley 2204. El porcentaje de tolerancia. El porcentaje de THC. Sí, claro, sí, exacto, o sea, la barrera. Ya me está contando este personaje que ya viene, este ingeniero muy querido, que ya viene entonces esta actualización y trae el 1% de THC, ¿tá? Y ya no va a haber licencia, sino va a haber una cédula cañamera. ¿Sí? Ok. O sea, y ya no va a ser entonces tan costoso, digamos, poder acceder a esos permisos de operación, o seguirá siendo costoso. No, es que le quitan la licencia. La licencia en este momento cuesta 15 millones de pesos. Entonces, pero hay una diferencial, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Te acuerdas hace poquito que te dije yo que había salido una nueva planta o un nuevo genotipo al respecto de cáñamo industrial que era el de la biomasa de CBD? Uh-huh. Pues el que vaya a utilizar esa genética para hacer CBD tiene que tener licencia. Ok. Todo lo que tenga que ver con cannabinoides. Ok, pero si vas a destinarlo a nutrición animal, a textil, ahí sí no. Eso no. Ok. Eso no. Ok. Porque mira que yo no sé, bueno, o sea, me queda más o menos claro el tema de que hay una barrera entonces, desde el tema de los ministerios, también desde el INVIMA, me imagino que el ICA también,
y digamos que no sé si es claro o si se les ha mostrado a estas entidades con números cuánto en millones de dólares se deja de, o sea, sí, cuántos millones de dólares se dejan de producir al año por estas leguleyadas. Sí, correcto. No, se le ha mostrado muchísimo, ellos han tenido toda la intención, pero vuelve y juega, no ha habido un criterio claro en poder entender bien este proceso y eso ha sido definitivamente un desastre. Y Entonces, ningún político que ustedes vean, pues yo, ni las empresas que contrata el gobierno para que, o los institutos con los que hacen acuerdos para convocatorias, no tienen ni idea de lo que significa cáñamo industrial. Entonces, eso ha sido una falta vuelve y juega, de criterio profesional, de poder dejar trabajar a las personas que han estado desde el inicio dándole y dándole y dándole. Nosotros nos hemos aportado infinidad de insumos para que las personas puedan entender esta situación, pero entonces vienen ya unos temas como de lo que pasa, que yo nunca me había metido yo en estos temas, con política y con vainas y con egos y con situaciones, y donde vienen ya situaciones de tener el intelecto de todos estos procesos por partes propias, pero al final de cuentas somos nosotros los perjudicados, porque si ellos no saben hacer las cosas, ¿cómo se meten a hacerlas? claro. Claro. Y bueno, y yo te pregunto, ¿existe algún país, de pronto en Latinoamérica, que sí esté haciendo la tarea bien hecha respecto al tema del cáñamo? ¿Algún ejemplo para mostrar? Mira, te voy a contar, esto ha sido durísimo, porque eso es una muy buena pregunta, porque, y por ejemplo, Uruguay, ¿qué fue lo que pasó allá cuando empezó el tema del cáñamo? Listo, sacaron unos pocos hectáreas sembradas de cáñamo, pero ellos empezaron a hacer super población, no tenían mercado, no tenían el espectro también de tenerlo dentro de un verdadero proyecto que suministre este apoyo a la sociedad. Por ahí yo vi algo muy bajito, muy vago, pero no con la suficiente fuerza de una estrategia de mercado, ¿sí? Para poder obviamente ampliar demanda, no tanto internacionalmente, sino nacionalmente. Eso es, mira, yo vuelvo y juega, yo vengo del comercio. Si tú no vendes, no le metes publicidad a un producto, no vas a vender. Tú no vas a vender. Orgánicamente, mucha gente hoy en día con las redes pues puede llegar a unos puntos muy interesantes, pero hay una estrategia detrás de todo esto. Entonces, ahí es cuando nosotros nos diferenciamos a todos estos países, entendiendo que, por ejemplo, Ecuador, ¿sí? Después de Uruguay sale Paraguay, después está Ecuador, todos estos países vuelven y juegan, no tienen la variedad, empezando por ahí, no tienen la genética. Ok. Como no tienen la genética, empiezan a hacer pruebas con genética importada, entonces empiezan a hacerle una adaptabilidad aquí al trópico y empiezan a meterle luz, el suplemento lumínico, le empiezan a sembrar dentro de invernaderos para poderla crecer. Pues obviamente esas semillas esa cosecha, ese resultado, no va a tener la calidad que tiene un cáñamo industrial como debe ser, que eso es lo que ha pasado acá en Colombia. Llegan ya con un producto de invernadero, sacan la fibra, pero una tela que ya a los 15, 20 meses sin haberla utilizado ya se rompió. Opa. Ya, no, entonces o sea, no se me hace bien porque si nosotros estamos diciendo que es la tela más resistente y más duradera, ¿cómo se va a romper? Claro. Al Bueno, principio. y ahí, ahora que mencionas este tema de tela y yo pues que tengo en mi cabeza nuevamente el tema de nutrición animal, ¿están identificadas dentro de las especies de semillas unas que son muy buenas para determinado fin industrial y otras para otro o todas sirven para todo? Pues así como usted lo está previsualizando, es correcto, señor. Sí, señor. Lo que tenemos, obviamente, son variedades que se identifican para diferentes usos, correcto. Hay, obviamente, variedades que nos pueden servir para multipropósitos, claro que sí, pero pues identificamos ese multipropósito como, más que todo, también teniendo en cuenta el potencial ambiental, ¿no? Que tiene esta. Entonces ya tenemos un propósito ambiental en primera instancia, tenemos de regeneración de suelos, Claro, también claro. poder
capturar biomasa, CO2 en la biomasa a gran escala. Entonces también viene esa parte ambiental como siendo un factor de esta multifuncionalidad. Dos, podemos hablar obviamente de la fibra, ¿sí? La Sí, fibra, recordemos que la fibra del cáñamo vamos a subdividirla en primera fase de generalismo, en externa e interna, ¿no? Porque la interna, pues es esta fibra leñosa que nos sirve para hacer todo lo referente a maderables, mobiliarios, pero la externa se subdivide en varias fibras. Tiene muchas fibras, tiene más de 7 fibras, pero lo que normalmente se relaciona es fibra larga, mediana y corta. Eso es la fibra externa, ¿no? Eso ya hay un selector del diámetro, del volumen, del calibre de las fibras. Entonces hay una fibra que sirve para hacer estopa, cabullas, cordelería, perdón. Hay otra que es más delgada y esta es la que sirve para bioplástico, para papelería. Entonces, bueno, se puede utilizar toda la fibra externa para todo este tipo de usos, pero siempre y cuando usted también tenga una maquinaria y herramienta que pueda obviamente transformar en lo que usted necesite. claro, no, y mira que eso que decís del suelo me parece que es brutal, ¿no? Porque hay un mejor, yo lo veía acá porque pues, siempre trato de tener algunas maticas de cannabis para echarle al alcohol. Yo me acuerdo que desde pequeño cuando jugaba fútbol, mi abuela me echaba alcohol con marihuana cuando Sí, sí, llegaba golpeado y todo. Yo quedé con ese, pues trato de hacerlo. Pues ya no hago mucho deporte, pero sí me parece que genera como una sensación de alivio. Entonces, y cuando desentierro las matas, que ya cumplen su ciclo, uno ve que la textura del suelo mejora mucho. correcto. Y por otro lado, otra cosa que observaba que me imagino que debe ocurrir con el cáñamo también, es que es muy atractivo para los polinizadores, o sea que tiene que mejorar mucho la producción de un cafetal o de un cacao, me imagino. Correcto, todo correcto. Y vamos a hablar de un tema también que se hablaba con el Ministerio de Agricultura y también hago parte del ecosistema de Colombia, hablando de estos saberes ancestrales. Sí, es hablar de policultivos. Entonces, estos policultivos, pues obviamente van a estar certificados por esta huella orgánica que tenemos nosotros, que son las abejas. Entonces, las abejas son polinizadoras. Ellas, uno de sus trabajos importantes, que reconocidas internacionalmente como baluarte de la humanidad. Entonces, ellas al estar dentro del cultivo, ellos lo que van a hacer es coger el polen que produce el macho, porque aquí había una situación que decían, ay, es que es la hembra. No, el macho es el que carga el polen. Entonces, ellas son felices en ese macho. Sí. Nosotros tenemos esa experiencia en campo, donde tenemos esas observaciones. Entonces, ¿ellas qué hacen? Ellas se pueden ir kilómetros, o hablemos también de un pajarito que viene y se come una semilla y va y la pone en otro lado. Entonces hay que tener en cuenta una zonificación de donde se coloca el cáñamo al respecto del cannabis uso flor, porque ese fue el coco. Yo me acuerdo tanto cuando yo le dije a un caucano, aunque yo estaba trabajando en una empresa en Valle del Cauca, le dije yo, venga, usted que es de allá de la montaña, venga, venga. Ustedes siempre han tenido un coco allá, que es el que machorra, que le dicen así, creo, el machorrea a las plantas y las vuelve semilla, todas esas flores. Ujú. Entonces el hombre cogió y me miró y como que dijo, ¡ay! Y entonces yo le dije, ese es el cáñamo, ese es el cáñamo. Ese coco que ellos tenían allá, porque ellos siempre decían, pero ¿por qué se me llena de, flor, de semillas esta flor? Era Ya. porque acá, por ahí cerquita había un polen de un cáñamo que estaba... Cuando le digo yo, ese señor se pega de frente la mano y dice, miércoles, ya entendí, pero vaya y vuelva. Ese es el cáñamo, pero ese cáñamo legalmente no sirve en este momento porque ya obviamente se cruzó con todos esos psicoactivos Tiene y el THC alto. alto, correcto. Pero mira que, bueno, interesante ahí todas o sea, los usos durante el cultivo, después del cultivo a nivel de suelo y obviamente todo el procesamiento que se puede hacer. O sea, tenés cuantificados más o menos o un número estimado de los usos industriales. Pues hablan de 30.000 a 50.000 No usos. joda. Sí, señor, sí, señor. Sí.
Y quiero hablarle, yo pensé que me iba a decir cuánto más o menos capta de CO2 una planta de esas, más o menos estamos hablando de 20, si estamos hablando de fibra industrial, tenemos unas tablas que habla casi de 20 toneladas por hectárea al año de captura de CO2. Entonces, es un tema muy importante. O sea que por ahí también uno puede ganarse unos pesitos con el tema de los bonos. Hombre, es que ese es el aliciente que estamos nosotros hablando, de que usted dice, vea, David, vamos a echarle triple 15 a esto. Yo le digo, demorémonos un poquito más, pero esa plata va a estar justificada de esa demora. Haga de cuenta. ¿Sí me Ok, hago entender? sí. Porque aquí, digamos, hay una situación que se llama eficiencia y producción en la producción. Entonces, es entender este mercado internacional, ¿sí? Tener en cuenta de pronto procesos que nos puede conllevar a demorarnos un poco más de tiempo, pero ese tiempo va a estar obviamente remunerado, vuelve y juega, facturando ya lo que son bonos ambientales. Entonces, vale la pena hacer las cosas bien hechas. Bueno, recordémosle a las personas que estamos aquí en Crónicas Agropecuarias por Radiola Online con David Ben Amy, director de Azocáñamo, el CEO también de Colcáñamo y la otra empresa, recuérdame el nombre, ay, hombre, Ecodata Analytics. Ecodata, ok, ¿qué hace Ecodata? Pues hermano, Ecodata es mi gran sueño, se vuelve, digamos, de todo este ecosistema, Ecodata se vuelve, pues, mi fórmula algorítmica de poder definir cómo hay unos estándares internacionales a los cuales obviamente ya se refieren unas fórmulas de manejo de bonos ambientales. Entonces, estos los traemos a una plataforma, hacemos una toma de data con sensores, satélite y retroalimentándolo desde los laboratorios certificados y el AgroChat, que es el EcoChat en este caso, ¿sí? Que es el bot. Entonces, todo eso suministra datos de calidad para poder generar no solamente eficiencia en el campo, porque ese es un doble producto, así como el cáñamo industrial multifuncional. Este es eficiencia en los procesos agronómicos, agrícolas y cuantificación de huella ambiental. Ok, o sea, esa es una empresa, digamos, una empresa, mejor dicho, Azocáñamo sí es una agremiación. Es correcto. Eh, Colcángamo y Ecodata son empresas que están aliadas a Socáñamo dentro del proyecto de Colombia. bueno, hagamos el momento de pauta, o sea, chévere que nos hables de los servicios de cada una de las tres y cómo pueden contactarlos a ustedes. Bueno, pues yo te cuento algo. Primero que todo, esto viene basado en un proyecto que se elaboró para convocatorias nacionales de MinCiencias. Ajá. Se logró una propuesta nacional de más o menos unos 7 objetivos dentro de un macroproyecto, ¿sí? El proyecto se llama Ecolombia. Uno de estos objetivos es esta empresa que se llama Ecodata, que formula, digamos, estos beneficios ambientales. Entonces ya viene, digamos, de un rigor de formulación para poder, obviamente, constatar con 3 universidades. La primordial es la UNAD, que fue la que nos aportó, digamos, un potencial de recurso humano, de talento humano, profesores con maestría, aportando toda esta formulación para poder identificar que lo que estábamos nosotros diciendo estaba bien hecho y pues que era viable en una propuesta para una convocatoria. Bueno, la otra universidad que la tenemos en cuenta, claro que sí, con mucho gusto, es la cooperativa, que nos ayudó también en el propósito de la transformación de los biobasados. En este caso, nosotros estamos dirigiéndonos en este ecosistema para el lado maderable, lo que es la cañamisa, poder hablar de construcción, de bioconstrucción, y porque pues hablamos también de captación de ese material de CO2 que queda, de ese material de la construcción que queda ya construido. Él sigue captando CO2, o sea, Ah, no fregues. sí, entonces ahí hay O también un... sea, después de procesado sigue captando CO2. Correcto, correcto.
Entonces, eso también se llama captura, la captura de CO2. No, ahí también vamos nosotros, con eso vamos involucrados. Vamos involucrados en la producción de grano alimenticio y de forraje. Sí, ese también teníamos intención para uso animal en primera instancia. Ya lo que Y ahí estamos hablando, pues lo que decías ahorita, rumiantes, pero también hay ya casos de éxito con gallinas de postura. sí, ¿Hay también casos de éxito en pollos y en peces o todavía no se ha llegado allá? pues hay algunas personas que lo han hecho, no tengo datos, lo que yo sí tengo datos es lo que yo te puedo suministrar, es bovinos caprinos y porcinos, se les están entregando y mejorar no solamente la producción de la leche, la calidad de la carne. Claro. Claro, ¿no? Y mira que este tema de nutrición alternativa, llamémoslo así, porque pues que el tema de los concentrados, yo creo que ya llegó como tecnológicamente llegó a su punto máximo, el tema de transformación de cereales, ya lo que dan, o sea, ya mejorar eso es imposible. Y vienen estas alternativas como el cáñamo, también no sé si has escuchado el tema de la mosca soldado, Sí, cosas que son de, pues hombre, pensando pues en modelos de economía circular en las fincas, son correcto. cosas pues que son un hit, Pues son un hit porque estás evitando comprar tu ¿sí? O insumo. sea, no solamente financieramente, ¿no? Sino lo que acabas de decir también, calidad de leche, calidad de huevo. Exactamente. Entonces aquí, mira, la verdad, esto no tiene pie atrás porque si tú le sacas todas estas bondades a una planta, mira, el quid del asunto, de verdad, más que todo, para que la gente lo entienda, es la calidad de productos que se pueden sacar, hablando también de la producción de biomasa, obviamente que en su generalismo, a gran escala en corto tiempo. Entonces, esto es una siembra que hablamos de 5.5 meses, o sea, podemos hablar de 2 siembras al año. Y si queremos, obviamente, ya dedicarnos a hablar de fibra, podemos tener hasta Ok, siembras al año, ¿no? Entonces, ¿a qué refiero yo? Estamos sacando muy buena producción, de muy buena calidad, a muy corto tiempo. ok. Bueno, si alguien quiere hacer un piloto pequeño, ¿cuál sería como tu recomendación? Bro, mira, en este momento vuelve y juega. Estamos, después de tanto tiempo, seguimos en una etapa inicial. ¿Qué es la etapa inicial? Obviamente poder tener una semilla registrada ante el ICA, que esa, digamos, es la gestión que se debe realizar en todo lo dado en la norma. Ujú. Entonces, tú tienes que haber tenido una inscripción de una fuente semillera. Tú, bueno, en este caso, Pero hablando, Colcáñamo ya la tiene, ¿cierto? todo lo tiene Colcáñamo y en el caso de la semilla debe tener una importación, un registro de importador de semilla, ¿no? En este momento, ¿qué estamos haciendo? Esperando a la Dirección Nacional de Evaluación y Riesgo. Ok. La Dirección Nacional de Evaluación y Riesgo en este momento. A ver, voy a leer algo aquí. Esto me llegó hace una semana. No, respetado señor Benamí, nos permitimos informarle que la etapa técnica de evaluación de riesgo ha sido concluida por parte de esta dirección. En la actualidad, el tema se encuentra a la espera de ser presentado ante el Comité de Importación del ICA, instancia encargada de revisar y avalar los resultados técnicos ante el proceder con la publicación de la propuesta de requisitos fitosanitarios a consulta internacional. O sea, en este momento entramos a una consulta internacional que es donde dan observaciones y pro y contras al respecto de poder importar esta semilla de Asia. Entonces aquí nos habla también porque mira cómo los tenemos, digamos, un poco presionados. Dice, somos conscientes de la importancia que este proceso representa para el fortalecimiento del sector del cáñamo industrial en Colombia. Y reiteramos nuestro compromiso con el avance de esta evaluación bajo criterios de rigor científico, transparencia y responsabilidad técnica. Apreciamos su compromiso y la disposición de Colcáñamo
para acompañar este procedimiento. Desde esta dirección continuaremos trabajando para dar cumplimiento a las etapas establecidas y garantizar que el proceso avance conforme a las disposiciones normativas vigentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos como en la mitad, ¿sí? De poder traer semilla. A ver, voy a hacer otra acotación. Hay empresas, obviamente nosotros no somos los únicos, que hay mucha empresa que ha dado, pucha, de trabajo como un berraco a esto, y entonces tienen unas semillas, pero esas semillas les hicieron su testeo, que están menos el 1%, están habilitadas, las registraron ante el ICA, tienen ya un registro nacional de cultivares, pero lo que no tienen es una suficiente propagación o volumen o cantidad de semillas que puedan ser aportadas para poder prender o encender una máquina de estas industriales o una línea productiva, ¿no? Ya. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, lo que tenemos en este momento es una solución para lo que es volumen, ¿cierto? O sea, necesitamos es volumen de semillas para poder sembrar rápidamente 100, 200, 300, 500 hectáreas. Ya, ok. Porque lo que Entonces, te iba a preguntar es, ¿Colcáñamo vende semillas? resolvemos un cuellito de botella. Sí. O sea, ¿ustedes pueden vender algo de semillas o no? A ver, en este momento, ya después de haber tenido todo este preámbulo, lo que nosotros estamos haciendo es decirle a la comunidad gremial, sí, industrial también, con base a todos estos biobasados, que por favor podamos colaborar con Colcáñamo para poder registrar las semillas a nivel nacional. Esto es un platal. Son 7 subregiones. No sé si Opa. tú sabes, son 7 subregiones, pero bueno, pero hablemos que no, nosotros no necesitamos ni estamos viendo que tenemos que estar sembrados en 7 subregiones. Y voy a meterme en este tema rapidísimo, perdón, no quiero dispersar, sino que voy a entender también lo que hablábamos de la propagación cruzada aquí mismo. Es, por ejemplo, en Cundinamarca. Cundinamarca está lleno de licencias, proyectos que tienen flor, uso, cultivo, uso adulto medicinal. Ajá. ¿Sí? Entonces, a mí me han dicho, siembremos en Cundinamarca, y yo le digo, a ver, no entendemos bien el propósito de que vamos, obviamente, a ser escalonables. Nosotros vamos a empezar con 10, pero la idea es llegar a 100, llegar a 200 y llegar a 1000, ¿cierto? Y si hablamos de este proceso a nivel industrial, pues Cundinamarca no me brinda esa logística requerida para poderlo lograr, y mucho menos si tengo flores al lado que yo pueda de pronto meterme en temas judiciales al respecto, ¿no? Claro. Entonces, buscamos tierras que puedan logísticamente ser utilizables para grandes siembras a gran escala, mecanizables. ¿Eh? En este caso, hablamos, por ejemplo, la Orinoquía, es la mitad de Colombia. Hablemos de donde estamos nosotros, que son valles interandinos. Los valles interandinos refieren a Valle del Cauca, refieren a Cauca, un pedazo del Cauca, pero pues por allá en el Cauca no nos metemos, dependiendo de dónde. Al parecer hay una intención de sembrar cáñamo abajo llegando a Nariño, ¿sí? Que no tenga nada que ver, digamos, con este otro proceso de cannabis Sí, no. en el Cauca, ya en todo este No, tema. no cerca de... Nada de allá. Sí. Eso allá nosotros no, o sea, fue lo primero que hablamos con el Ministerio de Justicia, es cero cáñamo para ellos. Es utilización de la fibra del cannabis psicoactivo en construcción, en otro tipo de materiales, pero para utilizar, digamos, esa materia prima que queda, que es muy buena, artesanías, fibras, puede ser también hasta mismas textiles que puede servir, pero no nos acercamos a esa zona. O sea, nosotros no apoyamos siembra de cáñamo en zonas donde haya temas de siembra de uso flor. Entonces, ahí cierro paréntesis y la idea es decir, tú puedes tener Valle del Cauca, Huila, Tolima, donde estamos nosotros, valles interandinos, Orinoquía, estamos hablando del Cesar en Caribe, Cesar, territorio del O Magdalena, sea, todos los pisos térmicos. todos los pisos térmicos, pero entendiendo que podamos estar mecanizables. Pero,
No decimos que hayan lugares donde esté montaña, ¿sí? Y que podamos nosotros también hacer unos procesos de policultivos, Sí, donde podamos entender también, por ejemplo, alianzas con el café. En la parte de remediación de suelos, lo que hace la planta es eh, recoger los metales, él sustrae de la tierra y la lleva al tallo los metales pesados. upa, ¿Ya? Entonces hay un problema con el cacao, por ejemplo. Entonces, sembrarle cáñamo con el famoso cadmio. Entonces, sembrarle el cáñamo al lado del café para este tipo de procesos. Que la fibra que quede se la demos a los animales y que la fibra, que la semilla que quede y la forraje se la damos a los animales y que la fibra que quede podamos utilizarla para un uso industrial, puede ser también construcción de bioconstrucción, procesos de bioconstrucción para procesos sociales, mejoramiento claro. de la calidad de vida de las personas, pero ya funcionalidad industrial como tal, ya tocaría en territorios planos, ¿sí me entiendes? O sea, vuelve y juega la historia también del mercadeo de una planta que se siembra con comunidades indígenas en territorios marginados por el conflicto armado, donde podamos sacar un producto con un valor agregado, bla, bla, bla. Eso es lo que también podemos plantear desde un proceso amigable con el medio ambiente, pero que no tenga, digamos, esa posibilidad de ser mecanizable a gran escala. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, de acuerdo. Oiga, por acá me preguntan, David me escribe que sí, se puede sembrar con el café. Está preguntando, sí, acabamos de decir que Claro, sí, es se puede sembrar con el café. un cultivo transversal. Le ayuda muchísimo al café en la parte del suelo, de la absorción de metales pesados y también en la parte de atracción de polinizadores, ojo, porque es que Correcto. ese tema ya lo tocamos acá, pero a mí me impactó mucho con las maticas de cannabis ver que no solamente la apis melífera, sino toda la cantidad de meliponas que conviven ahí juntos. Ya lo viste, ya te lo envié, ¿no? Ya te envié el video. Sí, sí, sí. Sí, entonces es una locura, es una locura. Entonces ahí le dejo el dato a David que él siembra café en Jumbo, por Jumbo. Entonces, interesante. No, David, sí, se puede, es que vuelve y juega. Al hablar el tema de comercial, tú debes también entender que puedes modelar el proceso, ¿sí me entiendes? Tú tienes ya una planta que para mí sirve como proceso de reconstrucción del campo. O sea, no vamos a hablar que vaya a ser la única planta sembrada dentro de nuestro ecosistema. No, nosotros lo que estamos hablando es que el cáñamo, y esto lo habla la ONU, esto lo habla la ONU, en procesos también de implementación de procesos de la paz, por ejemplo, en África, donde están sembrando cáñamo también, lo siembran con kenaf, en este caso, hacen rotación de cultivos con otra planta de fibra. Pero acá en Colombia, imagínense nosotros qué somos, Andrés. Nosotros somos el segundo país más rico en biodiversidad y el segundo país y el primer país más rico en microclimas. Por eso también es muy difícil hablar de estandarización de una genética por la variedad de claro, microclimas. claro, Sí. claro. Bueno, y ahí entra a jugar seguramente otra pregunta que me están haciendo por acá y es ¿qué densidad de siembra recomiendan? Entonces me imagino que también va amarrado a la genética. Una pregunta que va amarrada a la genética, va amarrado al uso. Sí, Nosotros hablamos primero, vuelvo y juega también con una visión comercial, es a quién le va a vender. Ya tiene la compra, entonces el comprador, la demanda es el que le dice a usted, mire, yo necesito esta y esta calidad de la fibra para poderla meter en una máquina para que me sirva para, yo doy el ejemplo, aunque estamos enfocados en la construcción, pero aquí hay mucha intención y mucha demanda a nivel internacional y nosotros como somos textileros y somos Colombia Moda y toda esta vaina, entonces quieren sacar sí o sí la tela. imagínese. Entonces, bueno, vuelve y juega. Entonces, dependiendo para donde usted vaya, nosotros tenemos obviamente unas líneas nutricionales que ya le vamos a cambiar el nombre de paquete tecnológico en esta gestión de biotransición y le vamos a llamar el biosistema. El biosistema está dentro de un biodesarrollo. Esto incluye
controles biológicos, cultivos transversales y cultivos de rotación. ¿Qué significa esto? Que nosotros obviamente convivimos con la naturaleza, entendemos que somos también parte de una transición de migración de aves, ¿no? Muy importante esto, donde se tienen planteados corredores ambientales para poder fortalecer, digamos, la estadía de estos animales mientras que van en su proceso de migración. Entonces, todo este proceso se tiene en cuenta dentro del proyecto de Colombia. Entonces, dependiendo del uso, vamos a sembrar 40 kilos por hectárea si queremos grano alimenticio y fibra industrial, hablemosla en general, y hablemos de 80 kilos si queremos una generación de cañamisa, digamos a gran escala, más de mayor potencial en la cañamisa para la construcción, o hablemos de una superpoblación de 120 kilos por hectárea para producir a 3 meses una calidad de fibra para la industria textil. Interesante, Ole. Entonces, de acuerdo al uso, a la genética, ahí ya se va definiendo todo como el paquete tecnológico, ¿no? Correcto, señor. David, 8 de la noche en punto, llegamos al final, se nos fue el tiempo volando. Quedan muchas preguntas en el tintero. A mí se me quedó en el tintero el tema de extracción de aceites, pero ya tendremos oportunidad para hablar nuevamente al aire, hombre. Espero que te dejes invitar otra vez, que te hayas sentido bien. Sí, hermano, con todo gusto y muchas gracias de verdad por dejarnos hablar acá, importante para que esto de pronto llegue a oídos de personas que puedan de verdad generar conciencia y poder seguir aportando a este crecimiento industrial, que vuelvo y lo repetimos, esto no es, digamos, nuevo en Colombia o en Latinoamérica o en el mundo, esto es una reintroducción de una variedad que ya ha estado funcionando acá en Colombia, con los antecedentes que yo te envié, ya tú sabes, desde los 1930 en Colombia había ya siembra de cáñamo, aquí habían maquinarias de telas de cáñamo. Nosotros fuimos a estos dueños de esas maquinarias y nos dijeron, como no había insumo, pues nos tocó venderla porque esas máquinas sin insumo pues se dañan. Claro. ¿Y a dónde la vendieron, su merced? Esas máquinas se las vendimos a la India. Allá están en Bombay en este momento produciendo tela. Bueno. Entonces, la idea es volver a hacer algo que ya estaba acá, o sea, hay que reiniciar, hay que reiniciar. No es nada, no es inventarnos el sol, sino volver a poder generar otra vez esa industria en Colombia, o sea, no es imposible, es algo muy factible. Bueno, David, un abrazo, hermano, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias, un placer, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, seguimos aquí conectados con Radio Hola Online, ya viene Luigi Marchesi.